chicas, un saludo para todos, esperando se encuentren bien en sus casas junto con sus familias. El día de hoy les voy a exponer sobre el nuevo constitucionalismo. Quien les habla, Catalina Ávila, en compañía de Valentina Zambrano, Alejandra García y Juanita Palacios. Bueno, el nuevo constitucionalismo latinoamericano es uno de los fenómenos más interesantes del derecho constitucional comparado actual. El gran interés doctrinal que generan las constituciones latinoamericanas contemporáneas es fácilmente comprensible si se valora que en ellas se recogen algunas de las más llamativas novedades del constitucionalismo que se encuentra en las últimas décadas. Los derechos sociales, el reconocimiento de las minorías indígenas, de sus culturas y tradiciones, la protección del medio ambiente o la democracia participativa, pues todas estas son áreas en las cuales el nuevo constitucionalismo está a la vanguardia de la invocación constitucional al situarse en estos como otros ámbitos en costas generalmente no alcanzadas o incluso desconocidas por gran parte del constitucionalismo comparado. La voluntad del nuevo constitucionalismo pues trata de transformar las sociedades en las que se aplica, en particular pues para mejorar las condiciones de vida de grupos sociales tradicionalmente discriminados o desfavorecidos y activar la participación política en la ciudadanía, el posicionamiento ideológico que esto ha puesto pues en algunos casos que ha generado pues grandes debates que son importantes y pues alrededor entre aquellos que lo apoyan al considerarlo como una vía que es necesaria para el desarrollo y progreso de países en los cuales hay importantes poblaciones depauperadas o incluso en la práctica expulsados de la sociedad, y pues todos aquellos que lo ven como populista en manos de gobernantes que no buscan otra cosa que es el propio interés, que es el poder personal, a una costa de debilitar las restantes instituciones del Estado. Lo que planteamos acá es una pequeña pregunta. Dentro del nuevo constitucionalismo, ¿la democracia participativa supone una mejora o un empeoramiento democrático de los países que han potenciado su regulación y práctica? El objetivo principal de esto es proponer una respuesta a esta pregunta, y su objetivo secundario será evaluar los distintos pros y contras que pueden tener la democracia participativa en el nuevo constitucionalismo. Bueno, expondré un poco sobre los rasgos esenciales del nuevo constitucionalismo. Pues es posible entender la corriente constitucional que surge en Latinoamérica en la década del siglo XX. Esto se extiende pues hasta el presente, y lo que busca es transformar las sociedades de los países en los que se implanta mediante un proyecto que, partiendo de un diagnóstico crítico con la realidad, que encuentra en particular con sus estándares sociales y participativos. Esto lo que trata es de lograr una mayor igualdad social y la incorporación de los grupos sociales identificados como excluidos, y una mayor participación y reforma de la sociedad en un conjunto de una perspectiva que será progresista. ¿Qué es el nuevo constitucionalismo? Pues es la activación del poder constituyente al cual se apela mediante una mucho más desarrollada democracia participativa, y que al ser convocado a manifestarse por el Poder Ejecutivo, pues generalmente a resolver los conflictos de este con el Parlamento, y establece una intensa relación con el titular del Ejecutivo, de la cual este último pues se ve fortalecido. En primera instancia encontramos los derechos sociales. Se recogen los derechos sociales tradicionalmente en la educación, la sanidad, los subsidios públicos, entre otros, pero de un modo que es mucho más pormenorizado y ampliado que en el constitucionalismo europeo actual, como los derechos a la alimentación, al vestido, pues entre otros. Lo anterior pues se incide particularmente en una perspectiva de los derechos sociales, donde la óptica de la familia protegiendo esta organización humana se enfatiza en la protección igualitaria de todos independientemente de sus circunstancias personales, con especial atención pues a los más pobres, a los que son más vulnerables, fomentando también pues una discriminación que es positiva. Pues no son reconocidos en su singularidad, pues caso de las personas ancianas, de los padres respecto con sus hijos o de los grupos económicamente pues más desfavorecidos. En tercer lugar, encontramos un nuevo enfoque de los derechos, reconocimiento de nuevas categorías de derechos tradicionalmente subsumidos en otros o no reconocidos previamente, y enfoque de los derechos como un todo
interrelacionado o independiente y no como bienes jurídicos desconectados e independientes entre sí. En cuarto lugar encontramos la democracia participativa, que es al objeto de promover una sociedad que sea más activa y participativa políticamente, pues para conseguir, entre otros, pues todos estos para conseguir pues el propósito, pero entre todos otros elementos que no fueron mencionados anteriormente, lo que están sujetos es a debatir una parte doctrinal acerca de si ellos y el modo en que están regulados suponen efectivamente un progreso democrático o por el contrario, arrojan sombras sobre las verdaderas finalidades detrás de otros como populismo, la movilización, instrumentos de las clases populares o la polarización de la sociedad como medio para alcanzar y mantener el poder de presidentes que son devenidos en caudillos, entre otros. Pues esto es a la sombra de las verdades que se tienen como finalidades en la democracia. Bueno, hola, yo hoy les voy a hablar sobre una aproximación al concepto de democracia participativa. Para ello es primordial primero hacer énfasis en sus características, en sus elementos esenciales, en algunas posturas que se ha tenido o lo que se ha pensado sobre la democracia participativa y cómo ha sido esa pequeña evolución a lo largo del tiempo. Y al final les voy a dar como esa aproximación de lo que se tiene como concepto de la democracia participativa. Entonces, bueno, para empezar es importante hacer énfasis en que la democracia participativa nunca ha buscado ser progresista, nunca ha buscado ser liberal, conservadora, porque realmente no busca ser parte de ningún, digamos que partido político, no busca ser parte específicamente de alguna clase social o tener preferencias sobre clases económicas y políticas, y mucho menos pretende pues dividir aún más el país en posturas o críticas sobre lo que es la sociedad, la política, la economía, sino que por el contrario lo que busca esta democracia participativa es llegar a todos los sectores de la sociedad sin hacer distinción alguna. El objetivo principal de la representación de la democracia participativa es poder mejorar la sociedad en todos los aspectos. Lo que busca es complementar la democracia que ya está, la democracia que tenemos, que es una democracia representativa. Claramente representativa porque nosotros somos quienes elegimos a nuestros gobernantes. Nosotros elegimos a esos representantes que, valga la redundancia, nos representan porque son quienes tienen mayor conocimiento técnico sobre temas pues que nos convienen, tienen mayores, pues digamos que estudios sobre el tema también, sobre los temas que se van a hablar en la sociedad, como educación, trabajo, bueno, entre otros. Es por ello que son ellos quienes son elegidos para que nos representen y quienes tendrán el poder y la autoridad de tomar decisiones en varios aspectos de nuestra vida. Sin embargo, lo que busca la democracia participativa no es como derrocar esta democracia que ya está, no busca quitarla o eliminarla, sino que por el contrario lo que busca es pegarse a ella para complementarla, para mejorarla, para hacer una democracia que llegue a más personas. El objetivo principal es hacer que todos los ciudadanos, en su gran mayoría, tengan la oportunidad de participar en los aspectos que requiere la sociedad, como todos los aspectos que se han necesitado durante pues el tiempo y durante la vida de las personas. Lo que busca es que todas las personas tengamos voz y voto para decir lo que necesitamos, lo que queremos, lo que nos hace falta o con lo que simplemente no estamos de acuerdo o sí estamos de acuerdo. Es por ello que otro de los puntos importantes que busca la democracia participativa es romper con las élites, romper con estos aspectos elitistas, en donde algunos solamente tienen el poder de decidir sin consultarnos a nosotros los ciudadanos, que muchas veces somos los que nos vemos más afectados por varias situaciones. Además de eso, pues rompiendo con esas distinciones sociales o económicas, entonces todos podríamos participar de una manera mucho más profundizar en esa democracia que tanto se quiere. Bueno, otro punto importante es que durante el tiempo la democracia participativa también se ha confundido con lo que les dije anteriormente de que quiere ser progresista o quiere ser revolucionaria, quiere cambiar y quitar todo lo que ya está, sino que lo que quiere es complementar y mejorar. Entonces se ha confundido porque muchos han hecho críticas en donde no la respaldan o donde algunos gobernantes la han usado para, digamos que la han usado como una máscara para aumentar su poder, aumentar su autoridad,
la han usado como una máscara para, digamos, mostrar que utilizarían la democracia participativa en sus campañas, en sus planes de gobierno, si quedan elegidos como alcaldes, como gobernadores. Entonces, lo que hacen es que muestren esa participación participativa como algo que utilizarían, pero realmente no la aplican, y a la hora pues de gobernar no lo están haciendo. Entonces lo que hacen es que hacen una regresión a la democracia participativa que ya se ha logrado hasta el momento. Por ejemplo, en Europa, en América, esta democracia ha logrado impactar en algunos aspectos porque es usada como instrumento jurídico. Entonces, por ejemplo, algunos instrumentos como pues el voto, que es lo que ya tenemos, pero lo que se busca es llegar a más personas, que más personas de verdad usen esos instrumentos jurídicos, que más personas realmente sí puedan, digamos que llegar a esa democracia participativa que tanto se quiere, de la mano con la democracia representativa, porque lógicamente siempre vamos a necesitar representantes que nos, valga la redundancia, nos representen nacional e internacionalmente en varios aspectos de la vida, necesidades, con lo que queremos y con lo que buscamos también. Es por ello que es importante tener en cuenta todos estos aspectos para poder llegar a un concepto en general, porque se ha confundido mucho la democracia participativa, no se puede llegar a un concepto específico, porque pues a pesar de la evolución que ha tenido la democracia, digamos que no se ha logrado de la manera que quiere, ni ha logrado tener el impacto o el papel que realmente merece. También es importante hacer énfasis en que esta democracia participativa tiene varios objetivos que son muy similares, pero que todos pues digamos que van en la misma dirección, van encaminados siempre a lo mismo. No buscan nunca hacer diferencia, lo que quiere es unir a la gente, lo que quiere es unir sociedad, lo que quiere es mejorarla, mejorar ámbitos laborales, mejorar la calidad de vida, mejorar aspectos como la educación, la salud, que hayan más recursos, que es que tiene el gobierno, por ejemplo, si se apliquen, que esos recursos que se destinan sean 10 millones, 70 millones, si se apliquen a esa causa que realmente pues se necesita. Es por ello que el concepto aproximado que se ha dado es que la democracia participativa es un conjunto de elementos jurídicos aplicados para la mejora y para complementar la democracia, de modo que haya más participación de los ciudadanos y que se pueda ejercer un control mucho más eficaz sobre los gobernantes de la sociedad. Gracias. Hablar de la regulación básica de la democracia en el nuevo constitucionalismo latinoamericano. Vamos a hacer un recorrido por diversos países y sus mecanismos de participación. Tenemos primero a Colombia, que a partir de la Constitución de 1991, exactamente en los artículos 40 y 103, desarrollados posteriormente por la Ley 131 y 134 de 1994, y estos modificados por la Ley 741 del 2002 y 1757 del 2015, tenemos que nuestras formas de participación en Colombia son las siguientes. Primero tenemos el plebiscito. El plebiscito es un pronunciamiento del pueblo convocado por el presidente, a partir del cual se busca que la aceptación o el rechazo de una decisión ejecutiva. Acá tenemos algo, no se requiere de la aprobación del Congreso para hacer esto. Y por otro lado, no se pueden tratar temas de modificación de la Constitución ni modificación del periodo de presidencia. El siguiente mecanismo es la consulta popular. Entonces, en la consulta popular tenemos que es una institución en la cual se hace una pregunta general que es de interés para las personas. Entonces, acá puede ser en todo el territorio, puede ser nacional, puede ser distrital, puede ser municipal, departamental o local. Acá, para que esta tenga frutos, debe ser, como es obligatoria, se requiere que para su aprobación se haya votado la mitad más uno favorablemente, y que por lo menos este sufragio haya sido de la tercera parte del censo electoral total de esa zona. Por otro lado, tenemos el siguiente mecanismo, que es el referendo. El referendo tenemos que es una convocatoria al pueblo en la cual se busca aprobar o negar un proyecto de ley, o que se derogue o no se derogue una ley vigente. Lo podemos tomar desde dos puntos, porque el primero se necesita del 10% del censo electoral que se convoca para hacer un referendo, mientras que para hacer un referendo constitucional se requiere o iniciativa gubernamental o se requiere el 5% del referendo total.
Por otro lado, entonces tenemos que acá sí se requiere de la aprobación del Congreso. Ellos deben votar la mayoría y al menos el 25% del electorado para que esto pueda ser aceptado. Por otra parte, lo siguiente que tenemos es la iniciativa popular. La iniciativa popular es ese derecho del ciudadano a partir del cual nosotros podemos solicitar o mostrar un proyecto de ley ante el Congreso o una ordenanza ante la Asamblea Departamental, un acuerdo ante el Consejo Municipal o una resolución a las juntas administrativas. Estas requieren aproximadamente del 5% del censo electoral para ser aprobadas. Por otro lado tenemos la revocatoria, que es ese instrumento a partir del cual nosotros como ciudadanos podemos pedir que un gobernador o un alcalde deje su puesto y deje de ejercer sus funciones. Para que esto tenga frutos se requiere que para solicitarlo al menos como mínimo el 30% de votación de los ciudadanos con el cual fue elegido esta persona. Y para que se apruebe la revocatoria se necesita la mitad más 1 del 40% aproximadamente de los votos con los cuales fue elegido. Sin esto no va a funcionar. Por otro lado tenemos el cabildo abierto. El cabildo abierto es esa reunión de asambleas, de consejos municipales o de juntas administrativas a partir de las cuales las personas de la comunidad, los vecinos, van y realizan sus aportes, temas que se requieren discutir o preguntas que tienen y en esta asamblea se lleva a cabo la realización de esas cuestiones para darle una solución a las personas. Y esta se requiere de un voto de 5 por 1000. A continuación tenemos a Venezuela, quien a partir de la Constitución de 1999 estableció diversos métodos de participación ciudadana. Tenemos primero el referendo. Aquí el referendo es de varias clases, puede ser legislativo aprobativo, revocatorio, consultivo o constitucional. El primero, el revocatorio, es ese a partir del cual la ciudadanía puede pedir que se saque a un gobernante de sus funciones, de su cargo, lógicamente. Acá puede ser para cualquier mandatario elegido por voto popular, hasta el presidente. Esto requiere que haya pasado la mitad de su periodo de mandato. Y tenemos que para que esta convocatoria se pueda realizar se necesita el 20% de los inscritos del censo electoral. Y para que sea eficaz se requiere que vote la mitad más 1 del sufragio que este gobernante o esta persona logró cuando fue elegida. Como siguiente punto tenemos la iniciativa popular. Esta puede ser solicitada entre el 0.1% hasta el 20% del censo electoral. Esto es para referendos legislativos, aprobatorios o de tratados internacionales. Y por último tenemos el cabildo abierto, que desde la ley del régimen municipal del 15 de junio de 1989 dice que cuando se hagan reuniones de la Cámara Municipal y Distrital cada 3 meses por periodo, se debe hacer un cabildo abierto en el cual los ciudadanos, los vecinos, que tengan preguntas o que quieran hacer alguna sugerencia, pueden acercarse y hacerlo y pueden participar, pueden hacerse oír de las personas. Por último tenemos a Ecuador, quien a partir de la Constitución del 2008, en el artículo 61, en el título cuarto, nos hablan de los mecanismos de participación ciudadana. Tenemos primero la iniciativa popular, a partir de la cual las personas votan para crear, reformar o derogar leyes. Entonces tenemos que para que esta pueda surgir debe ser aprobada por el 0.25% del censo electoral. Pero si tiene que ver con temas constitucionales requerimos de la aprobación del 1% del censo electoral. La consulta popular es el segundo mecanismo. Esta puede ser o nacional o regional. Es para hablar de diversos temas, pero no es común que se aprueben temas políticos administrativos. Acá tenemos que para que surja la vida se requiere el 5% del censo electoral nacional, pero si es en temas locales se necesita el 10%. Por último tenemos la revocatoria, que es, como ya dijimos, para que se revoque un cargo de algún mandatario.
Entonces tenemos que debe haber terminado el primer año de mandato. Y que acá también se puede revocar el cargo del presidente. Para que esto suceda debe haber una votación del 15% del censo electoral y para cualquier otro cargo del 10%. Para finalizar, vamos a hablar el tema del último constitucionalismo, la Declaración de Derechos y la organización de poder. Un último constitucionalismo latinoamericano a partir de las últimas reformas que se dieron en la región. El nuevo constitucionalismo refuerza algunos de los rasgos ya bien presentes en el marco de América Latina. Luego de la última oleada de reformas nos encontramos que la parte orgánica de las nuevas constituciones sigue estando caracterizada por una estructura de poder concentrada políticamente y centralizada territorialmente, mientras que la parte dogmática sigue distinguiéndose por la presencia de declaraciones que combinan derechos individuales y sociales en diversos tipos. El último constitucionalismo señaló las viejas estructuras indemnes. Las declaraciones de los derechos son una característica fundamental de las últimas reformas y estuvo dada por novedosas que se introdujeron en las declaraciones de derechos. Estas tenían tres objetivos a reparar acerca de la historia del constitucionalismo. En primer lugar, su desatención de los derechos de los postergados, es decir, de las comunidades indígenas. En segundo lugar, su persistente desdén frente a los derechos humanos. Y en tercer lugar, su incapacidad para garantizar y hacer efectivos los derechos políticos de la mayoría, tal como una ciudadanía activa. Para finalizar, la organización del poder que estuvo marcada por varios momentos. Primero, las sangrientas dictaduras en los años de 1970. Y en segundo lugar, lo referido a las crisis sociales que surgieron, la aplicación de programas de ajuste estructural. Luego del periodo dictatorial surgieron intentos reformistas destinados a mejorar de alguna manera las fuertes poderosas remanentes en el Ejecutivo y confrontar algunos de los peores legados de la dictadura. Luego de la crisis social que sigue los ajustes económicos, volvió a insistir sobre la necesidad de concretar el poder. Se buscó soluciones constitucionalmente para cerrar algunas llagas del desempleo y la desigualdad. El área de derechos, por las dictaduras a democracia, favoreció reformas constitucionales que incorporaron fuertes compromisos en materia de derechos humanos.